Y ahora sí. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Vamos a empezar con la segunda parte de esta asesoría. A ver, con esta clase, si se dan cuenta, ya estamos empezando con lo que sería neuro, ya que estamos viendo todo lo que es cráneo. ¿Sí? Ya dejamos de lado cuello, ya vimos cuello visceral, parietal y todo lo demás. Algo que me parece que faltó mencionar es esto, fosa orbitaria, ¿ok? Eh, la fosa orbitaria va a tener una pared medial, ¿ok? Conformada por el maxilar superior con el número 1, ¿ok? Maxilar con su apófisis frontal, ¿sí? De color verde por acá. Tenemos al unguis, ¿ok? Que es el hueso lagrimal, con el número 2. Tenemos con el número 3 a la lámina papirácea o lámina orbitaria, ¿ok? Se conoce más con este nombre, ¿sí? Lámina orbitaria del etmoides. Tenemos luego con el número 4 al esfenoides cara lateral del cuerpo, ¿ok? Esto no se aprecia desde esta vista. Entonces, pared medial, maxilar superior, ¿ok? Con su apófisis frontal, el unguis o hueso lagrimal de color morado, lámina orbitaria del etmoides y cara lateral del cuerpo del esfenoides. Luego tenemos una pared lateral, ¿ok? Pared lateral con las apófisis orbitarias del frontal, con el número 5 de color azul, ¿ok? Apófisis orbitarias del frontal. Con el número 6 tenemos al hueso cigomático, ¿ok? Hueso cigomático. Y en el techo tenemos el hueso frontal de color azul, con el número 7, frontal. Con el número 8 de color amarillo tenemos al ala menor del esfenoides. Y en el piso tenemos al maxilar, al cigomático y el palatino que se ve acá con el número 11 un poquito. ¿Ok? Fosa orbitaria. Lo he puesto acá por lo que estaban las fosas. No recuerdo si después cuando veamos ojo se ve esto de nuevo. ¿Sí? Igual se los dejo ahí por si acaso. Entonces vamos a seguir en este caso con cráneo parietal. El cráneo va a estar dividido en dos partes. ¿Sí? Tenemos una bóveda y tenemos la bóveda y la base. ¿Ok? Se va a dividir en estas partes gracias a una línea imaginaria que va desde la protuberancia frontal media hasta la protuberancia occipital externa. ¿Sí? Protuberancia frontal media, protuberancia occipital externa. ¿Y cómo va a estar compuesto? Vamos a tener distintos huesos que van a conformar al cráneo. ¿Ok? Tenemos primero al frontal, esfenoides, ¿ok? Temporal, parietal y occipital. ¿Sí? A ver, por acá. Ya. Ya. Voy preguntando si alguien por favor me puede responder. El que estoy señalando acá, ¿qué hueso es? Chicos, Frontal. frontal. Sí. ¿El de acá? Esfenoides. Sí. Seguimos por acá. ¿El de acá cuál es? Parietal. Ujú. ¿Y el de acá? Occipital. Perdón, no escuché. Ah, occipital. Ya. Sí, listo. Ya. Seguimos entonces. Vamos a ver uno por uno, ¿ok? Esto es netamente teórico. Ustedes lo que van a ver en su práctica, o no sé si es que ya lo han tenido, es esto, o en todo caso cortado, ¿ok? Cortadito, ¿dónde está? ¿Ok? Así, cortadito. Eso es lo que van a ver en su práctica, ¿ok? Lo que vamos a ver ahorita es teórico para que se sepan las partes de cada uno de los huesos. Se darán cuenta que
en el pretest que les he tomado, al menos a mi grupo, les menciono, me parece, cuáles son pares o cuáles son impares, una cosa así. Es importante saber cuántos huesos hay, ¿sí? Si es uno, si son dos, y eso. Parece algo tonto, pero son cosas que preguntan, ¿sí? Las preguntas a veces, todo lo que está en el pretest, tanto mío como el de Diana, son preguntas de parciales que nos han venido a mí, a ella o de banco, ¿ok? Entonces, por más fácil o difícil que les parezca, ténganlo en cuenta. Vamos a empezar entonces con temporal, ¿ok? Temporal, el número de 2 va a tener una porción escamosa que la vemos acá con el número 1. Perdón, un momento. Ya, con el número 1 tenemos a la porción escamosa, ¿ok? Con el 1A vemos acá un surco bien formadito, ¿sí? Tenemos acá un surco, que es el surco de la arteria temporal profunda posterior. Tienen que entender que dentro de este cráneo, ¿sí? Del cráneo, de la calota también, ¿ok? Van a haber distintas impresiones, ¿ok? Las arterias, vasos, venas, etcétera, eh, dejan impresiones sobre los huesos, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, tenemos al surco de la arteria temporal profunda posterior, que es esta impresión que se ve de este lado, ¿sí? Con el 1A. Con el 1B, esta saliencia que vemos es la apófisis cigomática del temporal, ¿ok? Apófisis cigomática del temporal. Tenemos después con el 1C al cóndilo, por acá, ¿ok? Al cóndilo. Luego tenemos con el 1D al tubérculo cigomático, ¿sí? Apófisis cigomática, cóndilo y tubérculo, ¿ok? Con el 1E, lo que está por acá, este espacio que vemos por acá, sería la cavidad glenoide, ¿ok? Luego con el 1F, acá también hay un espacio, ¿sí? Es por donde se va a introducir la arteria timpánica anterior, ¿ok? Recuerden que más o menos acá vemos apófisis estiloides, esto sería el oído, ¿sí? La entrada externa del oído, conducto auditivo externo específicamente. Entonces, más o menos lo pueden ir relacionando así, ¿ok? Cisura de Glaser, les había dicho, 1F, este espacio que vemos por acá, se introduce la arteria timpánica anterior. Luego tenemos con el número 2 por acá, todo esto es su apófisis mastoidea, ¿ok? Estamos viendo esto para que se ubiquen. Estamos viendo esto, ¿sí? Esto es apófisis mastoidea, mastoides, ¿ok? Esta vista, para que más o menos se ubiquen, es como si nos pusieran esto así, ¿ok? Estamos viendo la parte de acá. Entonces, porción mastoidea, como les había señalado por acá, vamos a tener a la apófisis mastoides, que ya les había señalado en la otra imagen, y vamos a tener este con el asterisco. Si ven acá se ve un pequeño espacio, esa va a ser la ranura digástrica, ¿ok? Ranura digástrica, donde se inserta el músculo vientre posterior del digástrico, ¿sí? Con el número 3 tenemos a una porción petrosa, ¿sí? Porción petrosa, donde lo más destacable es el conducto auditivo externo que ya les había señalado, ¿sí? Conducto auditivo externo. Está por acá, ¿sí? Esto de acá. Apófisis mastoides, conducto auditivo externo, ¿ok? Apófisis cigomática, ¿no? Para que se ubique. Ya. Entonces, conducto auditivo externo. Luego, apófisis estiloides con el 3B, ¿ok? Apófisis estiloides, donde se insertan distintos músculos, ¿ok? El estilo gloso, estilo ioideo, estilo faríngeo. Y ligamentos como el estilo mandibular, estilo faríngeo, ¿ok? Estos dos se denominan también ramillete de Riolano. Es otro nombre que se les da. Les pueden preguntar, eh, aunque sería medio rebuscado, pero les pueden preguntar ¿qué ligamentos conforman el ramillete de Riolano? El estilo mandibular y estilo
faríngeo. ¿Ok? Eso sería su temporal de este lado. Por acá, una cara interna, vamos a ver igual una porción escamosa con el número 1, ¿ok? Porción escamosa, y vemos un surco, que es el surco por la arteria meningia media. Es de igual forma una impresión que deja la arteria, ¿sí? Arteria meningia media con el 1A. Número 2, sí, Breccia, dime. Bruno, perdón que te corte. Una pregunta. En esto del ramillete de Riolano, ¿no son las cinco estructuras? ¿O solo son las dos? El ramillete de Riolano, a ver. Un momento, lo verifico, ¿sí? Sí, está bien. Son los 5, ¿ok? Los 3 músculos y los 2 ligamentos. Gracias, Bruno. Ya. Listo, ya. Porción 2, ¿ok? Porción 2, porción mastoidea. Vemos lo que sería el surco para el seno sigmoideo. Todo esto que está acá, ¿sí? Surco para el seno sigmoideo. Ahora, ¿qué son los senos? Porque vamos a mencionar varios, ¿sí? Es todo esto que estamos viendo acá, son porciones venosas, ¿ok? El sistema venoso. Eso lo vamos a ver en una clase específica, pero para que se tengan una idea, es esto, ¿sí? Para que tengan la idea de la imagen. Igual lo vamos a ver en una clase específica, cada uno, cómo confluyen y demás. Pero para que sepan cómo se va, o sea, de qué estamos hablando, ¿sí? De los senos. Entonces, seno sigmoideo. Luego tenemos una porción petrosa, ¿ok? La porción petrosa, si teníamos de un lado el conducto auditivo externo, de este lado vamos a tener conducto auditivo interno, ¿ok? Por el conducto auditivo interno va a pasar el facial, el séptimo bis, el octavo y la arteria auditiva interna, ¿ok? Arteria auditiva interna. Por el 3B vamos a tener a la eminencia arcuata, por acá, ¿ok? Eminencia arcuata, que va a estar originado por el conducto semicircular. ¿Ok? El conducto semicircular deja una impresión sobre este lado del hueso y deja esta huella que se denomina eminencia arcuata. ¿Sí? Con el 3C por acá tenemos al tegmen timpani, que es el techo del tímpano. ¿Ok? 3C, tegmen timpani, techo del tímpano. Por último, con el 3D por acá, vemos a una fosita trigeminal. ¿Ok? Este espacio que está acá. Una fosita trigeminal donde se insertaría, donde se ubicaría el ganglio trigeminal. ¿Ok? Ganglio trigeminal. Vamos a pasar a parietal. De igual forma, son dos parietales. ¿Ok? Tenemos una cara lateral por acá, donde vamos a ver una línea temporal superior. ¿Ok? Más o menos así. Línea temporal superior, donde se va a insertar la fascia temporal y la fascia epicraniana. ¿Ok? Fascia temporal y fascia epicraniana. Luego tenemos una línea temporal inferior, más o menos así, donde se insertaría el músculo temporal. ¿Ok? El músculo temporal. Por último, en esta cara lateral tendríamos al 1C, de este lado más superior, donde se encontraría la eminencia parietal. ¿Ok? Eminencia parietal. De este lado derecho observamos una cara medial del hueso. ¿Ok? Evidentemente esto no lo van a observar, chicos, porque como les mostré la otra imagen, esto lo van a ver todo, o sea, lo de esta forma o todo tapado, ¿sí? Entonces, esto es teoría netamente. Cara medial, tenemos una fosa parietal, ¿ok? Fosa parietal, todo este recinto,
donde descansarían los lóbulos parietales del cerebro, ¿sí? Lóbulos parietales del cerebro. Con el 1B vamos a tener a una hoja higuera que, como les repito, son impresiones, ¿sí? Todas estas líneas que ven por acá, ¿sí? Todas estas líneas que ven por acá son impresiones de las arterias y venas meningias medias. ¿Ok? Todo lo que se ve en cráneo son impresiones que van dejando arterias y venas, ¿sí? En este caso, en parietal vemos impresiones de la arteria y vena meningia media, ¿ok? Por último, con el 1C tenemos impresiones de las granulaciones aracnoides, que son estas que vemos por acá, ¿sí? En otra imagen creo que se ve mejor y ahí les muestro. Pero también son impresiones, ¿ok? Granulaciones aracnoides. Vamos a ver frontal. Ahora el frontal solo es uno, evidentemente, todo lo que estamos, todo esto, ¿ok? Todo esto sería su hueso frontal, ¿ok? Frontal. Donde vamos a encontrar en una cara, digamos, externa. Primero, con el número 1, la glabela, ¿ok? La glabela, que sería este puntito que estaría más o menos por acá, ¿ok? La glabela. Tenemos a las eminencias frontales laterales, que no sé si se han sentido como en la cabeza como dos cachitos, ¿sí? O sea, más o menos a esta altura se siente como dos cachitos, ¿sí? Esas son las eminencias frontales laterales. Son dos cachitos que se sienten ahí, más o menos. Luego tenemos con el número 3, acá ya de rojo, lo que serían los agujeros supraorbitarios, ¿sí? Por los agujeros supraorbitarios van a pasar vasos y nervios supraorbitarios. Con el número 4 tenemos a los arcos superciliares, ¿ok? Arcos superciliares de ambos lados, en relación con la fosa orbitaria, ¿sí? Por último, tenemos apófisis orbitaria lateral del frontal, a ambos lados, ¿sí? Es todo esto que está acá. Apófisis orbitaria lateral del frontal. Si hay lateral, también va a haber medial, ¿ok? Que sería esto acá. ¿Ok? Entonces, glabela, eminencias frontales laterales, a ambos lados, ¿ok? Los cachitos. Agujero supraorbitario, donde pasan vasos y nervios del mismo nombre, ¿ok? Arcos superciliares, apófisis orbitaria lateral del frontal y apófisis orbitaria medial del frontal, ¿ok? Y es su cara externa. En una cara interna vamos a tener con el número 1, miren acá se ve muy marcado este canal, ¿sí? Es el canal longitudinal para el seno venoso longitudinal superior. Acá no se ve, pero es un canal que está por acá. Así como están todos estos nervios, por acá también habría uno, ¿sí? Sino que en esta imagen no está. Pero bueno, eso, ¿ok? Seno venoso longitudinal superior. Con el número 2 tenemos a la cresta frontal, ¿sí? Cresta frontal donde se va a insertar la hoz del cerebro. La hoz del cerebro, lo van a escuchar mucho, es un recubrimiento que se le da al cerebro, ¿sí? Es, digamos, como si fuera la fascia que hemos estado viendo en músculos, ¿ok? Es ese recubrimiento que se le da al cerebro. Entonces, cresta frontal, sitio de inserción de la hoz del cerebro. ¿Ok? Con el número 3 tenemos al agujero ciego, ¿ok? Agujero ciego, donde se va a insertar también la vértice de la hoz del cerebro. Luego, con el número 4 vemos fosas frontales. Vemos fosas frontales. Vamos a tener también impresiones digitales, ¿sí? Impresiones digitales, eminencias mamilares. Todos son impresiones que van dejando, como les repito, vasos y nervios a estas alturas. Maribel, ¿quieres preguntar algo? ¿O tu audio prendido? No, mi audio se prendió.
Ok. Perdón, ya. Eminencias mamilares con el número 6 por acá, impresiones digitales. Sí, esto es teórico, chicos. No lo van a ver, entonces solamente es para que más o menos lo sepan, ¿sí? Esto sí es importante, esto sí lo pueden ver, sí les pueden dar un cráneo entero y estas cositas sí las pueden mencionar, ¿ok? La cara externa. Esta es una cara inferior, ¿ok? Estaríamos viendo esta parte, ¿ok? Más o menos para que se ubiquen, ¿sí? Donde vamos a ver, evidentemente, las fosas orbitarias, ¿ok? Con el número 1, fosas orbitarias. Con la letra A tendríamos a la fosita lagrimal, más o menos por acá, donde vamos a encontrar a la glándula lagrimal, que también la vamos a ver en las próximas clases, ¿ok? Con la B, más o menos de este lado, tenemos a la fosita troclear. La fosita troclear es una polea de reflexión para el músculo oblicuo mayor. ¿Qué es una polea de reflexión? Ay, no lo tengo. Perdón, pensé que tenía la imagen, pero que sepan que es un punto de apoyo que se le da al músculo para que pueda moverse libremente. Ok, vamos a ver cuando veamos la vista, músculos extrínsecos, intrínsecos, que hay distintos músculos que obviamente necesitan ejercer movimientos específicos para que nosotros podamos desviar la vista de un lado a otro, ok, de arriba a abajo, izquierda a derecha, etcétera. Entonces, esta fosita troclear me sirve de punto de apoyo para este músculo, ¿sí? Espolea de reflexión, que lo sepan como punto de apoyo, ¿ok? Punto de apoyo del músculo oblicuo mayor. Luego por acá tenemos una escotadura etmoidal, ¿ok? Escotadura etmoidal. Con el número 3 tenemos al conducto orbitario interno, ¿ok? Conducto orbitario interno, por donde van a atravesar la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal interno o etmoidal anterior. Mejor que se lo sepan como etmoidal anterior, cosa que se aprenden que por el conducto orbitario interno anterior pasan arteria y nervio etmoidal anterior. ¿Sí? Así no se complican mucho. ¿Ok? Número 3 por acá. ¿Sí? Por último, con el número 4, acá más posterior sería, tenemos al conducto orbitario interno posterior. ¿Ok? Conducto orbitario interno posterior. Vamos a tener igual arteria etmoidal anterior, pero con el nervio esfenoetmoidal o etmoidal posterior. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Sé que estoy yendo muy rápido, chicos, disculpen. No sé si necesiten que algo lo vuelva a repetir, que lo pase más lento. Ok, seguimos entonces. Etmoides. Etmoides, el número de 1, vamos a tener, tiene distintas partes. Y primero vamos a ver esta lámina, ¿ok? La lámina vertical. La vamos a dividir por acá, ¿ok? Ya. Entonces tenemos esta lámina vertical. Vertical. La lámina vertical va a estar compuesta primero por la crista Galli, ¿ok? La crista Galli, que sería esto, donde se inserta la hoz del cerebro. La crista Galli sí lo van a ver, miren, lo vamos a ver por acá, ¿ok? Es esto que está acá. Esta es la crista Galli. Ok, esto sí lo van a ver en su práctica, no sé si ya lo han tenido, pero bueno, esto es lo que van a ver crista Galli, para que se ubiquen. Ok, este hueso así tal cual obviamente no lo van a ver, lo único que van a ver es esto. Lámina crista Galli con su lámina cribosa. Ok, entonces, etmoides, lámina vertical, crista Galli, junto con sus alas, ¿sí? Tiene dos alitas por acá, alas de la crista Galli. ¿Ok? Todo esto conforma la lámina vertical. Ahora, esta lámina vertical va a estar, digamos, cortada, dividida
con una lámina horizontal, ¿sí? Todo lo que estoy señalando sería la lámina horizontal. Esta lámina horizontal va a tener lo que sería la lámina cribosa, ¿ok? Esto que estamos viendo acá con puntitos, esa es tu lámina cribosa, ¿sí? Lámina cribosa del etmoides. Por la lámina cribosa van a pasar filetes nerviosos que comunican la placa olfatoria, ¿ok? En las fosas nasales y van a llegar al nervio olfatorio. O sea, son simplemente pequeñas partes, pequeños filetes nerviosos del nervio olfatorio. Simple, ¿ok? Entonces, hasta ahí les repito. Lámina vertical conformada por la crista Galli y por las alas de la crista Galli, lámina vertical, ¿sí? Cortada por la lámina horizontal, que va a estar conformada por la lámina cribosa del etmoides, por donde pasan filetes nerviosos del nervio olfatorio, ¿ok? Luego, inferior a esta lámina vertical, vamos a tener una lámina perpendicular, ¿ok? Lámina perpendicular del etmoides. No sé si se ve desde acá. Creo que no. Es este. Ya. Bueno, lámina perpendicular, ¿ok? Entonces son tres láminas. Vertical, crista Galli. Horizontal, lámina gribosa y perpendicular, ¿ok? Luego el etmoides va a tener hacia los lados, hacia los laterales, masas laterales, ¿ok? Que sería todo esto que está acá. Las masas laterales. Ahora, estas masas laterales, bueno, van a tener 6 caras donde podemos observar al cornete nasal medio de este lado, ¿ok? Cornete nasal medio. Tenemos, perdón, cornete, sí, la cornete nasal medio, superior por acá, ¿ok? Por acá. Esta sería tu, ay, perdón, ya, apófisis unciforme, ¿ok? Apófisis unciforme. Tenemos una lámina papirácea que le ponen acá, más comúnmente orbitaria, ¿sí? Lámina orbitaria. Esto es lo que más o menos les había mostrado cuando les puse esta imagen, acá, ¿sí? Recuerden que acá, mire, con el número 3 te dice lámina papirácea del etmoides o lámina orbitaria, ¿ok? Esto del etmoides es lo que estamos viendo de este lado, ¿ok? Esto acá, lámina orbitaria o lámina papirácea del etmoides, ¿ok? Que va a formar parte medial de la fosa orbitaria, ¿ok? Como les mostré en la imagen anterior. Luego tenemos una cara superior, digamos, donde vemos estos pequeños huequitos que hay acá, que son las celdillas etmoidales anteriores, ¿ok? Celdillas etmoidales anteriores, todos estos huequitos que vemos acá. Y bueno, la apófisis unciforme que ya les había mencionado, ¿ok? De acá lo mismo, pero bueno, este es de otra vista, ¿sí? Lo mismo, lámina orbitaria, la crista Galli, celdillas etmoidales, las alas de la crista Galli, ¿ok? Lo mismo que hemos estado viendo. Esta imagen es más precisa, ¿sí? Vamos a ver efenoides, también número de 1, donde vemos primero con el número 1 al surco del quiasma óptico, por acá mejor, acá. Con el 1A tenemos al surco del quiasma óptico, ¿ok? Surco del quiasma óptico. Con el 1B, todo esto que está acá es la silla turca, ¿ok? La silla turca. La silla turca lo van a mencionar muchísimas veces, ya que tiene a la hipófisis. Para que lo recuerden, silla turca, la silla para el hipófisis, donde se sienta la hipófisis, como quieran llamarlo, pero lo vamos a ver bastante en neuro, ¿sí? Silla turca,
donde se va a localizar la hipófisis. Lo van a ver en fisio, lo van a ver hasta el cansancio. ¿Ok? Silla turca, hipófisis. Luego tenemos con el 1C por acá a las apófisis clinoides anteriores. Todo esto que está acá. Apófisis clinoides anteriores. ¿Ok? Con el 1D, este canal que ven acá. ¿Ok? Todo este espacio es el canal cavernoso. ¿Ok? Canal cavernoso para el seno venoso cavernoso. ¿Sí? Todo este espacio que estamos viendo acá. Por acá va a transcurrir también la carótida y el nervio motor ocular externo. ¿Sí? Por el seno venoso cavernoso. Por último, de este lado, tenemos a la lámina cuadrilátera del efenoides. ¿Sí? Lámina cuadrilátera, todo esto. Entonces, de nuevo, ¿sí? Efenoides va a tener un cuerpo. En el cuerpo encontramos al surco del quiasma óptico, a la silla turca, donde se va a sentar la hipófisis. Tenemos apófisis clinoides anteriores, que lo vamos a ver como límite en fosas. Tenemos el canal cavernoso, ¿ok? Canal cavernoso por acá. Y por último, lámina cuadrilátera. Luego vamos a tener estas alas menores, con el número 2, ¿ok? Alas menores y alas mayores. Estas alas mayores del esfenoide son las que vemos desde la cara externa. ¿Ok? Estas de acá son las alas mayores. ¿Sí? Son las que se ven en la cara externa. Entonces, si les preguntan cráneo y les dicen, no, las partes, así como ya les he dicho, les pueden decir, no, ok, esfenoides, pero ¿qué parte específicamente? ¿Ok? Ustedes ya saben que son las alas mayores del esfenoide. Después, bueno, el cuerpo, que es lo que ya hemos descrito de este lado del cuerpo, tenemos con el número 4 a la apófisis pterigoides. ¿Ok? Apófisis pterigoides. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Chicas? Ya. Seguimos entonces. Vamos a empezar viendo un poquito de contenido que se repite muchas veces. Al final se va a ver un repaso de todo, ¿ok? Pero con cada huesecito vamos a ver los contenidos que tienen. Bueno, vemos por acá lo que serían las alas mayores del efenoides, ¿ok? Todo esto son tus alas mayores del efenoides. Entonces, dentro de estas alas mayores, tenemos primero con el 3A, por acá, vamos a tener a la hendidura esfenoidal. ¿Ok? Hendidura esfenoidal por donde va a ingresar el tercer par craneal o motor ocular común. Pasa también el cuarto o patético, ¿ok? El quinto 1 o nervio oftálmico y el sexto par craneal o motor ocular externo. ¿Sí? Salen de las fosas orbitarias las venas oftálmicas también. ¿Ok? Tenemos entonces en hendidura esfenoidal lo que sería motor ocular común, patético, nervio oftálmico, motor ocular externo y venas oftálmicas. ¿Ok? Todo relacionado a la vista, si se dan cuenta, la mayoría. ¿Ok? En el 3B tenemos al agujero redondo mayor, por acá, este que está acá chiquitito. ¿Ok? Agujero redondo mayor, por donde ingresa el quinto 2 o maxilar. ¿Ok? Quinto 2 o maxilar. Ingresa hacia la fosa pterigo-maxilar. ¿Ok? Fosa pterigo-maxilar. Luego, por acá con el 3C tenemos al agujero oval, por la forma que tiene. ¿Ok? Agujero oval. Por acá también. Agujero oval, donde ingresa el quinto 3 o mandibular. Quinto 3 o mandibular, junto con la arteria meningia menor. ¿Ok? Quinto 3 por el agujero oval pasa, perdón, por el agujero mandibular pasa el quinto 3 o mandibular junto con la arteria meningia menor.
Estos contenidos, si son importantes, estos sí los toman, ¿ok? Por dónde pasa tal cosa, o cuál es el contenido de cada cosa, etcétera, etcétera. Sí, esto sí es importante que se lo sepan. Por el 3D, por último, el que está por acá, tenemos al agujero redondo menor. ¿Ok? Por el agujero redondo menor va a ingresar al endocráneo la arteria meningia media y el nervio recurrente meningio. ¿Sí? Redondo menor, arteria meningia media, nervio recurrente meningio. Como les digo, igual lo vamos a ver después todo de nuevo con las fosas. ¿Ok? En endocráneo. Por último, seguimos con el fenoides, vemos lo que es la apófisis pterigoides. ¿Ok? Apófisis pterigoides. Tiene un agujero ovidiano. ¿Ok? El agujero ovidiano por donde transcurren vasos y nervios ovidianos. Tenemos un ala medial, por el número 2, ¿ok? Ala medial que forma parte de la pared lateral de las fosas nasales. En las fosas nasales estarían más o menos por acá, para que se hagan una idea. ¿Ok? Pared medial de las fosas nasales. Ya. De ahí tenemos al ala lateral, por acá con el número 3, que forma parte de la fosa cigomática. ¿Ok? Acá, ala lateral. Con el número 4 tenemos a la fosita escafoidea, ¿ok? Por acá. Fosita escafoidea para el periestafalino lateral o externo. Con el número 5 tenemos propiamente dicha a la fosa pterigoidea, ¿ok? Fosa pterigoidea. Y por último, con el número 6 tenemos acá al gancho del efenoides. ¿Ok? Gancho del efenoides. Ah, un momento, chicos, disculpen. Miren, este periestafilino lateral o externo se conoce en realidad como músculo tensor del velo del paladar. Ok, tengan en cuenta que hay muchos nombres acá que no se usan mucho, pero son nombres que los tiene así la universidad, ok, como Viviano también. Eso después creo que he puesto el otro nombre. Sinceramente no recuerdo ahorita, pero son nombres que van cambiando. Igual ustedes para su parcial van a unir estos nombres, entonces aprendas estos. Pero sí es importante que se sepan como que los nombres actuales, ¿sí? Porque no sé si tienen un éter en casa, que es el atlas que se usan normalmente para anatomía. Estos nombres no los van a encontrar, ¿sí? Periestafalino no lo van a encontrar, ¿ok? Es el músculo tensor del velo del paladar, ¿ok? Entonces seguimos. Tenemos al occipital. Sí, ya con el occipital terminamos por acá. Entonces, occipital tenemos este gran agujero que vemos acá, ¿ok? Que es el foramen magno. Por el foramen magno se va a dar la transición bulborraquídea, ¿ok? Por acá luego va a pasar la médula, ¿sí? Transición bulborraquídea. Van a ingresar arterias vertebrales, nervio espinal y nervio hipogloso. Con el número 2 tenemos una superficie basilar, ¿ok? Una superficie basilar. Por la superficie basilar vamos a ver, para empezar con el 2A, un tubérculo, ¿ok? El tubérculo faríngeo. El tubérculo faríngeo se inserta la fascia faríngea. Luego tenemos con el número 3 a la porción escamosa. Este 2 creo que no está bien, creo que acá debería ser 3, ¿ok? Y el 2 es el de acá. Basilar es el de acá es escamosa, ¿sí? Entonces, basilar, escamosa, el de acá arriba. ¿Ok? En esta porción escamosa sí vamos a observar mayor número de cosas. ¿Ok? Primero tenemos una línea nucal superior, ¿ok? Más o menos por acá, para trazarla. Línea nucal superior, donde se inserta el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. ¿Ok? Trapecio y esternocleidomastoideo. Tenemos en la protuberancia occipital externa,
que bueno, por la vista inferior no se nota bien, pero por acá, esto de acá, ¿ok? Esta sería la superior, ¿no es así? La línea superior o la línea inferior, ¿ok? Protuberancia occipital externa, se ve mejor en esta aplicación, ¿ok? Protuberancia occipital externa, ¿sí? Acá. Luego tenemos con la 3C la línea nucal inferior, ¿ok? Línea nucal inferior. Con el 3D tenemos a la cresta occipital externa, ¿ok? Cresta occipital externa, donde se va a insertar el ligamento nucal, ¿ok? El ligamento nucal. Luego por acá, muy notorio, tenemos a los cóndilos occipitales, ¿ok? Estos acá. ¿Qué estructura viene acá? ¿Quién me responde? ¿Qué hueso? El Atlas, las... El atlas, sí, el atlas, está bien. Se articula el atlas. Sí, Recuerden que bueno, atlas es el primer sí, sus cervical, superficies entonces, articulares. superficies articulares superiores. Sí. Sí, porque acá viene columna, entonces ya para que vayan armando todo el dibujito, ¿ok? Viene columna acá. Ya. Entonces, cóndilos occipitales para articularse con el atlas, ¿ok? Acá tenemos con el 3F lo que sería el agujero condilio posterior, ¿ok? Estos huequitos que vemos acá. Agujero condilio posterior, ¿ok? Condilio posterior porque está detrás de los cóndilos, sencillo. Esto sí es importante que se lo aprendan, ¿ok? Esto es exocráneo y esto es endocráneo, lo que vamos a ver en un momento. Les van a dar un cráneo y les pueden decir, dime qué ves, ¿ok? Ustedes tienen que hablar y decir, ok, estos son los cóndilos, esto es protuberancia occipital externa, ¿ok? Y así, ¿ok? Apófisis mastoide, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo completo en un momento. Entonces, eso, condilio posterior. Si hay condilio posterior, obviamente también hay anterior, que estaría por acá, ¿ok? Agujero condilio anterior. Por el anterior va a pasar el nervio hipogloso, ¿ok? En una cara interna, eh, vamos a ver de nuevo al agujero occipital o foramen magno por acá. Tenemos a una superficie basilar, acá inferiormente, una superficie basilar, y todo esto que es la porción escamosa. ¿Ok? En la porción escamosa de este lado interno, que vamos a ver? Vamos a ver a las fosas cerebrales con el 3, ¿ok? Fosas cerebrales, donde si estamos en occipital, ¿qué lóbulos tenemos? Lóbulos occipitales, obviamente. ¿Ok? Lóbulos occipitales. 3B tenemos fosas cerebelosas. Cuando veamos cerebro, vamos a ver que obviamente inferior a los lóbulos occipitales está el cerebelo. Entonces, por acá vamos a tener al cerebelo, ¿ok? Lóbulos occipitales, cerebelo por acá. Luego tenemos por acá con el 3C, protuberancia occipital interna, ¿ok? Protuberancia occipital interna. Con el 3D vemos acá bien formadito un canal, ¿ok? Vemos bien formado un canal, que es el canal venoso longitudinal superior, ¿ok? Canal venoso longitudinal superior. Con el 3E tenemos acá una cresta, vemos bien este relieve que existe acá, ¿ok? La cresta occipital interna, ¿sí? Siempre cuando vean anterior, o sea, anterior es porque va a haber posterior. Si hay externa es porque hay interna. Entonces, si no se acuerdan mucho los nombres, con que se acuerden de uno, ya del otro lado más o menos lo saben, ¿ok? Cresta occipital interna, donde se inserta de nuevo la hoz del cerebelo en este caso. Recuerden que acá a esa altura ya tenemos cerebelo, entonces ya no sería hoz del cerebro, sino hoz del cerebelo, ¿ok? Lo van a ver como tienda del cerebelo también, es una cubierta que se le da, ¿ok? Con el 3F por acá vemos al canal transverso, ¿ok? Canal transverso para el seno venoso lateral, ¿ok? Canal transverso para el seno venoso lateral. Por último, con el 3G, que ya lo habíamos visto del otro lado, el agujero condilio anterior, ¿ok? Agujero condilio anterior
para el nervio hipogloso. Ya. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Los contenidos los vamos a ver de nuevo un ratito. Pero ¿alguna pregunta, algo que quieran que les repita? Más bonito, más tranquilo. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, ¿qué hora es? Vamos a ver cráneo cavitario. ¿Ok? El techito del cráneo. O calota también le llaman, lo pueden encontrar así. Entonces, cráneo cavitario, vamos a ver distintas estructuras. ¿Ok? Tenemos a la cresta frontal por acá, con el número 1. Cresta frontal. Esto, sinceramente, no recuerdo si tienen así, porque normalmente el cráneo eh, lo cortan y viene el cráneo así y viene su tapita, ¿no? Entonces la tapita es esto. Esto sí les pueden dar como que, descríbemelo igual, ¿ok? Anatomía es descripción. Esto en cuanto a sus clases prácticas, ¿ok? Entonces sí es importante que se sepan las estructuras que hay, ¿ok? Lo pueden ir revisando en Netter, lo pueden ir dibujando y van practicando, ¿sí? Lo mejor siempre es dibujar porque si no toda memoria de feito. Pero ya, tenemos entonces con el número 1 por acá la cresta frontal. Tenemos este canal que se ve acá, canal del seno venoso longitudinal superior. ¿Ok? El longitudinal superior en realidad va todo así. Todo esta relieve que viene acá, todo esto va al longitudinal superior. ¿Ok? Por eso es que se ve también del otro lado. Que lo vemos por acá también. ¿Ok? Miren. Porque es como, va así. ¿Ok? Entonces lo ven de ambos lados, tanto en frontal como en occipital. Entonces, con el número 2, canal del seno venoso longitudinal superior. Con el número 3 tenemos esto por acá, que es la sutura coronal. Las suturas son uniones entre los huesos, ¿ok? Uniones entre los huesos. Es un tipo de articulación, por así decirlo, ¿ok? La sutura. Entonces, la sutura coronal va a ser la unión entre el hueso frontal y los huesos parietales, ¿ok? Frontoparietal, sutura coronal. Luego tenemos a la sutura sagital, ¿ok? Sutura sagital. La sutura sagital va a ser la unión entre ambos huesos parietales, ¿sí? Con el número 5 tenemos a la hoja de higuera. Es el labrado o las impresiones que deja la arteria meningia media, ¿ok? Todo esto que vemos por acá, ¿ok? Hoja de higuera, ¿sí? Todo esto son las impresiones que deja la arteria meningia media. Ya. Tenemos luego impresiones de las granulaciones aracnoides. Son estos huequitos que vemos acá, ¿ok? Todo esto que vemos por acá. Impresiones de las granulaciones aracnoides. Eso era con el número 6. De ahí tenemos sutura lambdoidea por acá. ¿Ok? Sutura lambdoidea, que es la unión entre el hueso occipital y los parietales. ¿Ok? Y por último por acá, protuberancia occipital interna. Eso es todo lo que se observa de este lado. Ahora vamos a ver las fosas. Son 3 fosas, anterior, media y posterior. ¿Ok? Vamos a ver cada una de ellas junto con su contenido. Empezamos con la fosa anterior, donde tendremos estructuras que, bueno, ya hemos ido mencionando, pero las vamos a ver todas juntas. Bueno, para empezar vamos a definir sus límites, ¿ok? Anteriormente, obviamente vamos a tener lo que sería el hueso frontal, ¿sí? La cara interna del hueso frontal, ¿ok? Todo lo que sería esto, ¿ok? Cara interna del hueso frontal. Eh, Luego, posteriormente, vamos a tener quiasma óptico, ¿ok? El quiasma óptico que ya se había mencionado. Tenemos al agujero óptico por acá, a la apófisis clinoides, ¿okay? Que es esto de acá, apófisis clinoides anteriores, y el ala menor del efenoides, ¿sí? Entonces mi límite va a quedar definido de esta forma, ¿ok? Quiasma óptico, agujero óptico, apófisis clinoides anteriores y ala menor del esfenoide.
¿ok? Así queda definido mi fosa anterior. ¿Qué vamos a encontrar en la fosa anterior? Tenemos cresta frontal, que es este relieve que vemos acá, ¿ok? Cresta frontal, a ver, esto, ¿ok? Todo esto, la cresta, ¿sí? Se ve bien la estructura ahí, una cresta frontal. En la otra imagen no se ve esto, pero acá tenemos un agujero, ¿sí? Acá, muy chiquito, un agujero, ¿ok? Con el número 2, que sería más o menos acá. Ese agujero es el agujero ciego. En el agujero ciego se inserta la vértice de la hoz del cerebro, ¿sí? Agujero ciego, vértice de la hoz del cerebro. Luego tenemos apófisis crista galli, que ya se había mencionado, con el etmoides, ¿ok? Donde se inserta la hoz del cerebro. Luego tenemos acá, como ven esta estructura con los huecos chiquitos, es la lámina cribosa del etmoides, ¿ok? Por donde pasan filetes olfatorios, ¿sí? Acá se ve mejor, más bonito, ¿ok? Lámina cribosa del etmoides, crista galli, cresta frontal, agujero ciego por acá, ¿sí? Todo lo que estamos viendo. Ya. Después simplemente vamos a tener, bueno, con el número 5, impresiones digitales, eminencias mamilares, que son estos relieves que vemos por acá, ¿ok? Eminencias mamilares, y los límites que ya hemos visto, ¿ok? Ala menor del efenoides por acá, el surco del quiasma óptico por acá con el número 8, ¿ok? Agujero óptico, ¿sí? Agujero óptico. Si es agujero óptico, ¿qué va a pasar? Nervio óptico y arteria oftálmica. Lo va relacionando, ¿ok? Agujero óptico pasa el nervio óptico y arteria oftálmica, ¿ok? Les pueden preguntar cosas como qué arteria o qué estructura acompaña al nervio óptico en su paso por el agujero óptico o por dónde entra el nervio óptico al cerebro, cosas así, ¿ok? Para que lo relacionen. Y por último, con el número 10, ya les había mencionado, apófisis clinoides anteriores, ¿sí? Entonces, mi fosa anterior va a estar limitada por la cara interna del hueso frontal y por el canal quiasma óptico, el agujero óptico, apófisis clinoides anteriores y ala menor del esfenoide. Contenido importante, vamos a ver una cresta frontal, un agujero ciego por donde se inserta el vértice del lado del cerebro, la crista Galli, ¿ok? Apófisis crista Galli, donde se inserta la voz del cerebro, una lámina cribosa del etmoides, por donde pasan filetes olfatorios. Tenemos impresiones digitales, eminencias mamilares, que son estos relieves, el ala menor del esfenoides, ¿ok? Quiasma óptico, les había mencionado, agujero óptico, por donde pasa nervio óptico y arteria oftálmica, y por último, apófisis clinoides anteriores. Pasamos a la fosa media, la que va a estar más cargada de contenido, ¿ok? Apófisis, perdón, ya, fosa media. Entonces, la fosa media, en su límite anterior, vamos a tener el límite posterior de la fosa craneal anterior, ¿ok? Que estaba conformado de nuevo por ala menor del efenoides, apófisis clinoides anteriores, quiasma óptico, ¿ok? Lo mismo. Pero hacia posterior va a cambiar, evidentemente. Vamos a tener primero a la lámina cuadrilátera del efenoides con el número 1. ¿Ok? Lámina cuadrilátera del efenoide. Con el número 2 tenemos apófisis clinoides posteriores. ¿Ok? Apófisis clinoides posteriores. Al vértice del peñasco o porción petrosa del temporal, que es este relieve que vemos por acá. ¿Ok? Este relieve que vemos por acá. Para que quede así. ¿Ok? Se cuenta también el agujero rasgado anterior, ¿okay? Agujero rasgado anterior, que es el que está acá con el número 5, como límite posterior, y al borde superior del peñasco o porción petrosa del temporal, que es lo mismo, ¿sí? Acá lo he puesto con el número 5, pero es el mismo recorrido que está acá, ¿ok? Es todo esto que estamos viendo acá, ¿ok? Porción petrosa del temporal es todo esto, ¿sí? Todo este relieve. Sé que en la imagen cortada de repente a veces no se pueden ubicar bien, entonces les pongo esto, ¿sí? Apófisis clinoides posteriores, tu límite sigue toda la porción petrosa del temporal.
¿ok? Entonces el límite queda definido de esta forma, ¿ok? De esta forma. Ahora, ¿qué estructuras vamos a ver en esta fosa media? Son varias, ¿ok? Vamos a empezar con la hendidura esfenoidal, con el número 1, que lo voy a poner por acá. Hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, creo que con este nombre le sale en Nether, ¿ok? Fisura orbitaria superior, por donde pasa el nervio motor ocular común, o también llamado oculomotor, ¿ok? Oculomotor es el nombre más común. Tenemos el patético, también llamado nervio troclear, ¿ok? Nervio troclear. Tenemos al oftálmico, al abducens o motor ocular externo, ¿ok? Abducens o motor ocular externo. Eh, Luego tenemos con el número 2 a la silla turca. La silla turca ya les había dicho que era la silla para la hipófisis, ¿ok? Silla turca, hipófisis. Con el número 3, ¿ok? De este lado, más o menos así, tenemos al canal del seno cavernoso. Ok, número 3, canal del seno cavernoso. Con el número 4, por acá, ok, por acá, vemos lo que sería el agujero redondo mayor. Por el agujero redondo mayor va a pasar el nervio maxilar. Ok, agujero redondo mayor, nervio maxilar. Con el número 5, ya les había mostrado antes, el agujero rajado anterior. Ok, agujero rajado anterior, por donde pasa la carótida y los nervios vidianos. Ok, carótida y nervios vidianos, por el número 5, ok, agujero rajado anterior. Luego acá, muy característico, agujero oval, agujero foramen oval, ¿sí? Muy característico por la forma que tiene. Vamos a tener al nervio mandibular, el nervio mandibular y arteria meningia menor. Se pueden dar cuenta del oval también porque está, si se dan cuenta, está lateral, ok, lateral o posterior al agujero rajado anterior. El agujero rajado anterior no es una forma definida en sí, por eso se le llama rajado. Si se dan cuenta, tiene eh, como estrías, como astillas, ¿ok? Bueno, acá no se nota tanto, pero no se nota tanto acá. Pero acá en esta imagen, si lo pueden ver, es como si estuviera astillado, ¿ok? Más o menos por eso, ¿ok? Agujero rasgado, ¿ok? Entonces, el oval va a estar, digamos, lateral al rajado anterior, ¿sí? Bueno, luego del agujero oval vamos a tener al redondo menor, que es el chiquitito que vemos acá, ¿ok? Redondo menor, o espinoso, en Nether lo van a encontrar como espinoso, donde va a pasar la arteria meningia media y el nervio recurrente meningio, ¿ok? Arteria meningia media y el nervio recurrente meningio. Con el número 8, bueno, todo esto va a ser la fosa temporal, ¿sí? Todo esto es la fosa temporal. Luego, con el número 9 por acá, tenemos a una fosita, que es la fosita trigeminal, donde se va a encontrar el ganglio trigeminal, ¿ok? Con el número 10 por acá tenemos al tegmen timpani o al techo del tímpano, ¿sí? Techo del tímpano, tegmen timpani. Número 11, la eminencia arcuata, por acá, ¿sí? Posterior al tegmen timpani, donde encontramos el relieve del vestíbulo óseo, que el relieve del vestíbulo óseo. Y con el número 12, esto que ya se había mencionado como límite, es el borde superior del peñasco temporal, ¿ok? Todo lo que está acá, ¿sí? Todo esto es el borde superior del peñasco del temporal, que es un canal para el seno petroso superior, ¿ok? Miren, acá está seno petroso superior, este sería el peñasco, que lo que estamos viendo es esto, o sea, va a pasar esto acá, seno petroso superior, ¿ok? Para que lo tengan ahí en su dibujito. Eso sería todo en fosa media, ¿ok? Por último, fosa posterior. Fosa posterior vamos a tener varias cosas también. Tenemos a la lámina cuadrilateral efenoides, ¿ok? Lámina cuadrilateral efenoides, al canal basilar, ¿ok? Canal basilar con el número 2,
En el canal basilar vamos a encontrar al tronco de la arteria basilar. ¿Ok? Tenemos protuberancia y bulbo raquídeo. ¿Ok? Esto lo vamos a ver después, pero para que lo vean. ¿Ok? Acá. Protuberancia y bulbo. ¿Sí? No sé si se ve. Acá, miren. Estamos hablando de esto. ¿Sí? Protuberancia y bulbo. ¿Ok? Después lo vamos a ver en otras clases. Pero, bueno, para que se hagan la idea de lo que es, de lo que estoy hablando, ¿sí? Ay, perdón. Ya. Entonces, canal basilar, tenemos arteria basilar y protuberancia y bulbo raquídeo. Luego, con el número 3, tenemos acá orificio auditivo interno. ¿Ok? Orificio auditivo interno. Por esa estructura van a pasar el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear, porque estamos hablando de oído, cóclea, ¿ok? Vestíbulo coclear, y la arteria auditiva interna. ¿Sí? Luego con el número 4 tenemos el agujero rasgado posterior, que es todo esto que está acá. Esto lo van a encontrar normalmente con el nombre de agujero o foramen yugular. ¿Ok? Yugular. Es todo esto que está acá. ¿Sí? Este es el auditivo interno, este es el yugular. ¿Ok? Por el yugular, ¿qué va a pasar? Agujero rasgado posterior o yugular, ¿qué va a pasar? Pasa el nervio glosofaríngeo, el vago, el espinal y el seno sigmoideo. Además, es la arteria meningia posterior. ¿Ok? Arteria meningia posterior. Con el número 5, ya se había mencionado, agujero occipital o foramen magno. ¿Ok? Foramen magno. En el foramen magno se da la transición del bulbo raquídeo que se continúa con la médula espinal. Esto que está acá, este bulbo pasa a ser médula, como lo ven acá. Esta transición se va a dar en esta parte, ¿ok? En el foramen magno. Ya que después, obviamente, viene la columna y la columna es la que va a proteger a la médula, ¿sí? Y bueno, arterias vertebrales. Luego, con el número 6, miren por acá, ¿sí? Con el número 6 tenemos al agujero condilio anterior, que ya habíamos mencionado, que pasaba el nervio hipogloso. Luego tenemos por acá, con el número 7, al canal para el seno sigmoideo. Acá, ¿sí? Canal para el seno sigmoideo, es esto que estamos viendo acá. ¿Ok? Número 7, canal para el seno sigmoideo. Con el número 8 vemos al canal para el seno transverso. ¿Ok? Es todo esto que está acá. Miren, ¿ves? Seno transverso. ¿Sí? Entonces, eso, canal para el seno transverso. Número 9, bueno, todo lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Fosas cerebelosas. ¿Ok? Fosas cerebelosas. Recuerden que si estamos hablando de esta altura, esto es el hueso occipital. En el hueso occipital se va a apoyar el cerebelo. Entonces, si le preguntan qué estructura se apoya sobre las fosas occipitales, tienen que decir cerebelo, ¿sí? Fosas cerebelosas, cerebelo. Tenemos después, con el número 10 acá, cresta occipital interna, frontal. Occipital debe ser, ¿sí? Acá debe estar mal, me debo haber equivocado. Donde se inserta la hoja del cerebelo. Luego tenemos con el número 11 la protuberancia occipital interna. ¿Ok? Protuberancia occipital interna, donde se va a insertar la prensa de erófilo. ¿Ok? Prensa de erófilo eh, lo vamos a ver después también. ¿Ok? No sé si está acá. No, ya lo vamos a ver en otra sesión. Prensa de erófilo, donde van a converger los dos senos laterales, ¿ok? El seno longitudinal superior y el seno recto, además de los senos occipitales posteriores. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos en sí toda esta estructura, ¿ok? Ahorita, si se saben los nombres, perfecto. ¿Ok? Protuberancia occipital externa, se encuentra prensa de erófilo, convergen dos senos laterales, tenemos al seno venoso longitudinal superior, seno recto y los senos occipitales posteriores. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Todo esto es
endocráneo, ¿sí? Esto, como les digo, se los van a presentar de esta forma y ustedes van a tener que hablar de esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, seguimos avanzando entonces. Vamos a ver ahora exocráneo, ¿ok? En exocráneo vamos a tener distintas vistas, normas o visiones, ¿ok? Tenemos la verticalis o superior, frontal o anterior, occipital o posterior, y lateralis o lateral, y basal o inferior, ¿ok? Vamos a ver cada una de ellas. Superior, lo que vamos a ver son de nuevo las suturas, ¿ok? Tenemos al hueso frontal primero, sutura coronal, que les había dicho que es la unión del frontal con los parietales. Tenemos sutura sagital, que es la unión de ambos parietales, junto con, obviamente, los huesos parietales. Tenemos eminencias parietales con el número 5, que son los relieves que hay. O sea, si se tocan la cabeza, hay como cachitos igual, ¿sí? Son estructuras que tenemos en los huesos parietales, simplemente. Sutura lambdoidea, de la misma forma, ya se las había mostrado antes, la unión del occipital con los parietales. ¿Ok? Vista superior. Ahora, la vista anterior va a estar dividida en tres macizos. ¿Ok? Tenemos un macizo facial superior encefálico. ¿Encefálico por qué? Porque obviamente tenemos al cerebro ahí, al encéfalo. Un macizo facial medio o sensorial. Sensorial, ¿por qué? Porque acá están los sentidos, ¿sí? Está la vista, la nariz y, bueno, el auditivo por acá, ¿sí? Sensorial. Por último, macizo facial inferior o digestivo, porque, bueno, básicamente está la boca, ¿ok? ¿Y qué vamos a ver en esta vista anterior? Vamos a ver al agujero supraorbitario, con el número 1, ¿ok? Agujero supraorbitario, arcos superciliares, que son estructuras que hemos estado revisando, ¿ok? Arcos superciliares. Tenemos orificios nasales anteriores, ¿ok? O narinas, orificios nasales anteriores, espina nasal anterior por acá, ¿ok? Espina nasal anterior, orificios infraorbitarios, que son los que están acá, ¿ok? Orificios infraorbitarios, y al agujero mentoniano que está por acá, bien chiquito, ¿sí? Agujero mentoniano. No se ve acá. Bueno, ¿sí? Agujero mentoniano. Esa va a ser su cara anterior simplemente, ¿ok? Recuerden, tres macizos: encefálico, sensorial e inferior o digestivo. Ahora, en su cara posterior, lo mismo: sutura lambdoidea, protuberancia occipital externa, apófisis mastoides, ¿ok? Son estructuras que ya hemos visto, se va repitiendo lo mismo, ¿ok? Línea nucal superior, ¿sí? Lo mismo. Cara lateral, si vamos a ver, creo que cositas que no habíamos visto, me parece. Miren, tenemos una línea nucal superior, una línea temporal superior y línea temporal inferior. ¿Ok? Estas son las impresiones que deja el músculo temporal al insertarse. ¿Sí? El músculo temporal se inserta por acá y me deja estas líneas. ¿Sí? Línea temporal superior y línea temporal inferior. Luego tenemos a la sutura parietotemporal. ¿Ok? Parietotemporal. Sutura parietotemporal. ¿Ok? Con el número 3. Con el número 4 les había comentado que teníamos al efenoides y que la cara que se iba a ver desde la cara externa iba a ser el ala mayor, ¿sí? Este color amarillo es el ala mayor del efenoides. Luego con el 5B tenemos al arco, con el 5 tenemos al arco cigomático, ¿ok? Arco cigomático. Recuerden que esto va a estar formado por la apófisis temporal del cigomático y la apófisis cigomática del temporal. ¿Ok? Su arco cigomático. Con el número 6 vamos a tener al cóndilo temporal. ¿Ok? Cóndilo temporal.
Con el número 7, conducto auditivo externo, que también ya se les había mostrado, apófisis mastoides de nuevo y apófisis estiloides. ¿Sí? Algo que no se había mencionado, creo, es qué hueso conforma la mejilla. ¿Ok? Evidentemente por acá. Ok, cigomático. Sí, creo que eso está en el pretexto. Ya, vamos a ver ahora una cara basal. ¿Sí? Para ir terminando con esto. Vemos una cara basal donde encontramos, de nuevo, estructuras que ya se habían ido mencionando, ¿ok? Sino que vamos a ver todo junto en exocráneo. Tenemos al agujero incisivo, por acá con el número 1, ¿ok? Agujero incisivo, donde tenemos vasos y nervios nasopalatinos. Con el número 2 encontramos el agujero palatino mayor, donde encontramos vasos y nervios palatinos mayores. Si hay palatino mayor, obviamente también va a haber palatino menor. Con el número 3 por acá, el palatino menor, perdón, vamos a tener que atraviesan vasos y nervios palatinos menores. ¿Ok? Con el número 4, agujero rajado anterior. Esto ya se había visto en la otra cara, en la cara interna, en el endocráneo, donde habíamos dicho que el rajado anterior pasaba a la carótida interna y los nervios vidianos. ¿Sí? Luego, agujero condilo anterior, también ya se había visto, nervio hipogloso, ¿ok? Y condilio posterior, ¿sí? Condilio posterior, donde discurre una vena emisaria, ¿ok? Luego tenemos de nuevo agujero oval, ¿ok? Agujero oval, pasa el nervio mandibular y la arteria meningia menor, ¿ok? Agujero oval, nervio mandibular y arteria meningia menor. Agujero redondo menor, el de acá bien chiquito, o espinoso, ¿ok? Donde pasa la arteria meningia media. Luego tenemos por acá orificio externo del conducto carotidio, ¿ok? Por donde va a pasar la carótida interna. Agujero rasgado yugular, rasgado posterior o yugular, que también ya se había visto, por donde pasa la yugular interna, el nervio glosofaringeo, el vago y el accesorio. ¿Ok? Luego, entre la apófisis mastoidea y la apófisis estiloides, vamos a tener un agujero estilomastoide. ¿Ok? Agujero estilomastoideo por acá. ¿Sí? Agujero estilomastoideo, por donde va a salir al exocráneo el nervio facial e ingresa a la arteria estilomastoidea. ¿Sí? Luego, seguimos en exocráneo, vamos a ver apófisis palatina, ¿ok? Apófisis palatina del maxilar, que es toda esta lámina que está acá, ¿ok? Apófisis palatina del maxilar. Vemos a la lámina horizontal del palatino, ¿ok? Lámina horizontal del palatino, que le he puesto, le he escrito doble. Pero el palatino se divide así más o menos, ¿sí? Más o menos lo van a ver así, dibujado, así, ¿ok? Acá hay una clara separación, ¿sí? Se observa mejor en este mar. Siendo esto la lámina horizontal del palatino y esto la apófisis palatina del maxilar, ¿ok? Este es su hueso maxilar. Recuerden, si este es el maxilar, esta es la apófisis, ¿ok? Apófisis palatina del maxilar. Bueno, de nuevo, lámina horizontal del palatino, luego tenemos al vómer, ¿ok? El hueso, el vómer, va a separar medialmente a las coanas, ¿ok? Fosas nasales. Fosas nasales, en este caso su cara posterior, que son las coanas, abertura posterior o coanas, ¿ok? El vómer, acá, ¿sí? Este hueso que estamos viendo acá, acá está el vómer, ¿sí? Este es el vómer, me separa lo que son las coanas, ¿ok? Luego, con el número 7 vamos a tener lo que es la lámina lateral de la apófisis,
¿ok? De la apófisis pterigoidea, donde se van a insertar el fascículo interior del músculo pterigoideo lateral. Y bueno, si esto es lateral, si esta es la lámina lateral, vamos a tener por acá la lámina medial, ¿ok? Luego tenemos apófisis basilar del occipital, ¿ok? Apófisis basilar del occipital, tubérculo faríngeo, los cóndilos del occipital de nuevo, ¿sí? Cóndilos del occipital, cresta occipital externa, ¿ok? Cresta occipital externa junto con la protuberancia por acá. Y de este lado, para terminar, tenemos un canal de la arteria occipital, ¿ok? Por acá un canalcito donde va a transcurrir la arteria occipital. Y por último, una ranura digástrica donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Esto sí sería bueno que lo dibujen o que lo repasen. Esto es lo más importante de casi toda la clase es esto, ¿sí? Exocráneo con sus contenidos y endocráneo, o sí, las fosas. Fosa anterior, media, posterior, sus límites, sus contenidos, todas las estructuras que hay, es prácticamente lo más importante de la clase, ¿sí? Así que esto bien repasadito. Bueno, entonces, para terminar, vamos a ver puntos craniométricos. Netter divide los puntos craniométricos en 8. Nosotros vamos a ver, la universidad ve más puntos, ya que los divide en puntos craniométricos en la línea media, para todos los que están en la línea media, y los laterales. Vamos a ver primero a los de la línea media. Con el número 1 tenemos al glabelar, ¿okay? Que sería por acá, glabelar. Tenemos con el número 2, nación. A recalcarles que los puntos craniométricos son estructuras, puntos de referencia, ¿ok? Puntos de referencia que pueden ser uniones entre suturas, pueden ser puntos específicos, ¿sí? Simplemente les preguntan qué es un punto craniométrico, es un punto de referencia. Sirve para que uno se oriente, se ubique dentro del cráneo, más o menos, por así decirlo, ¿ok? Puntos de referencia. Entonces tenemos, ya les había dicho, con el número 1, glabelar, con el número 2, nación. Nación va a ser la unión entre el hueso frontal que vemos acá, ¿ok? Hueso frontal, y los huesos nasales, que son estos de acá, ¿ok? Unión del frontal con los huesos nasales. Tenemos con el número 3 al espino nasal superior, que es el puntito de acá, ¿ok? Sería esto, ¿sí? Espino nasal superior, espino nasal inferior, ¿sí? Con el número 5 tenemos al alvéolo dentario superior, número 6 al alvéolo dentario inferior, por último por acá al mentoniano, ¿ok? Al mentoniano. Luego, eh, recuerden que este era foramen magno, entonces anteriormente vamos a tener a basión. Posteriormente tenemos a opistón, ¿ok? Y por acá en la protuberancia occipital externa vamos a tener al inion, ¿ok? Inion. Desde esta vista superior vamos a ver al punto craniométrico lambdoideo. Si se dan cuenta, está en la intersección de dos suturas, ¿sí? De la coronaria y la sagital. ¿Okay? Es un punto de intersección entre ambas suturas. Tenemos al vértex. ¿Okay? El vértex es el punto medio entre el lambdoideo y el bregmático. ¿Okay? Y bueno, por último, el bregmático, que es la unión entre el lambdoideo por acá, perdón, entre la sutura del occipital y la sutura sagital. ¿Ok? Esos son los mediales. Por último, los laterales vamos a tener primero con el número 1 al estefanión. El estefanión va a ser la intersección entre la temporal superior, ¿ok? Con la sutura coronal que es la de acá. ¿Ok? Entonces en esa intersección se va a encontrar estefanión. Tenemos acá terion,
¿ok? Terion, que es la intersección de la sutura fronto, parieto, temporo, esfenoidal, ¿ok? Por los huesos, ¿ok? Fronto, parieto, perdón, fronto, parieto, temporo, esfenoidal, ¿sí? Todos los huesos. Si se dan cuenta, es una intersección que está entre todos estos huesitos, ¿sí? Con el número 3 tenemos a Dacrion o punto lagrimal. Dacrion o punto lagrimal, ¿ok? Donde vamos a encontrar la articulación fronto-lagrimal. Fronto-lagrimal. Con el número 4 tenemos al malar, ¿ok? Malar o cigomático, que recuerden que el malar o cigomático, mismo nombre, son dos nombres que se le da al hueso, ¿ok? Malar o cigomático. Entonces la cara lateral del malar. Con el 5 tenemos al gonio, ¿ok? El gonio o ángulo mandibular, ¿ok? Gonio o ángulo mandibular. Recuerden que cuando vimos cuello dijimos que había una línea gonio-mastoidea, ¿sí? Tenemos gonio como punto craniométrico. Con el número 6 tenemos al mastoideo por la apófisis mastoidea, ¿ok? Mastoideo. Y con el número 7 tenemos al asterion, que es la intersección entre la sutura eh, parieto, temporo, occipital, ¿ok? Por último, fontanelas, chicos. Fontanelas son espacios, digamos, son partes blandas que va a tener el bebé, ¿ok? Son partes blandas que tenemos durante los 2 primeros años de vida que le permiten al cerebro poder crecer, poder formarse. Cada una de estas fontanelas, llegado cierto tiempo, tiene que cerrarse y se forman lo que son las suturas. Si no se cierran, van a haber ciertos daños que se pueden dar, ¿ok? O si se cierra prematuramente, también causan daños, ya que no llega al crecimiento total del cerebro. ¿Ok? Entonces, dentro de estas fontanelas, vamos a tener a la fontanela bregmática, ¿ok? Con el número 1, en forma de rombo. La más grande de todas es la fontanela bregmática, que es la confluencia de la sutura coronal, ¿ok? La sagital y la frontal, ¿sí? Frontal o metópica, que la vamos a ver en la siguiente imagen. Tiene una longitud de 4 centímetros por 2,5 de ancho y esta cierra a los de 18 a 24 meses después del nacimiento. De las fontanelas, lo más importante es que se sepan cuándo cierran, ¿ok? Entonces, bregmática, confluencia sutural de las suturas coronal, sagital y frontal, cierra a los 18 o 24 meses después del nacimiento. Tenemos con el número 2, de forma triangular, más pequeña, a la lambdoidea. Esta cierra después del nacimiento o máximo hasta 2 meses después. ¿Ok? Es la confluencia de la sagital, ¿ok? Sagital con la lambdoidea. ¿Ok? Con el número 3 por acá tenemos a la astérica, o mastoidea, porque bueno, por acá estaría el mastoides, más o menos está la relación. ¿Ok? Esta va a ser la confluencia de la sutura igual, parieto, ¿ok? Parieto, temporo, occipital. ¿Ok? Parieto, temporo, occipital. Lo importante de esto es que va a cerrar a los 3 meses. Perdón, perdón, al año. ¿Ok? Cierra al año. Por último, la térica, número 4 por acá, térica o lateral, ¿ok? Esta va a ser la confluencia de las suturas fronto, parieto, temporo, esfenoidal, ¿ok? Esta va a cerrar a los 3 meses. Por último, la sutura metópica es esta grande que vemos acá, ¿ok? El hueso frontal, cuando nacemos, en realidad está dividido en dos partes, ¿ok? Está dividido en dos partes. Entonces, eh, dos mitades. Estas van a estar separadas por esta sutura frontal o metópica, ¿ok? Esto se va a empezar a cerrar al año y desaparece máximo a los 3 años, ¿ok? Si permanece en la adultez se va a dar un metopismo y esto va a llevar a anormalidades en el cerebro, ¿sí? Listo, chicos. Eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, consejo, sugerencia, reclamo. Ok, un momento voy a dejar de compartir.
Algún truquito para aprender, dice. Eh, Truquito para aprender a dibujar, chicos. Dibujar o si no les gusta dibujar, pueden agarrar plantillas, pueden buscar agarrar plantillas y con eso verlo, porque si no es muy a memoria. Anatomía es mucha memoria. Entonces, sí les recomiendo que lo dibujen, lo esquematicen, sobre todo esta parte de endocráneo, exocráneo, lo pueden ir dibujando, van señalando las cosas tal como está en el PPT, o con el mismo PPT usarlo y lo pueden usar de plantilla, borran, he visto que algunos en los ciclos pasados borraban lo que yo ponía dentro del PPT, o sea, lo imprimían, borraban y sobre eso ellos mismos iban escribiendo, iban repitiendo, ¿ok? Nada, eso. Lo más importante, como les digo, es contenido de exocráneo y endocráneo, es lo que van a ver en su práctica. Y nada, les paso el post-test por el grupo.